Hola, buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde, hora centro en Estados Unidos, así que los convocamos nuevamente a una nueva edición del calendario regular del International Teleconference Program. Y en el día de la fecha, siguiendo con los temas referidos a pediatría, que creemos que son muy importantes siempre incluirlos, tenemos la grata concurrencia del doctor Ramón Sánchez. El doctor Ramón Sánchez es oriundo de España, trabaja desde hace muchos años en Estados Unidos, es radiólogo pediatra, es profesor asociado de radiología y pediatría de la Universidad George Washington y trabaja en el Hospital Nacional de Niños en Washington, D.C., Estados Unidos. En el día de la fecha, el doctor Ramón Sánchez nos hablará acerca del rol de ultrasonidos en trauma musculoesquelético pediátrico. Ramón, bienvenido, buenas tardes y adelante con tu conferencia, por favor. Muchas gracias, Carlos, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por atender esta presentación. Como Carlos ha dicho, soy Ramón Sánchez, radiólogo español, y estas son, digamos, mis credenciales. Donde trabajo es en el Hospital Nacional de Niños de Washington desde hace 5 años. Previamente trabajaba en la Universidad de Michigan. Y bueno, la charla de hoy va a tratar sobre el papel, el rol de los ultrasonidos en patología musculoesquelética pediátrica. Y yo lo quiero enfocar también para todos ustedes, tengan o no tengan experiencia con pediatría o tengan o no tengan experiencia con ultrasonidos, como una herramienta, desde mi punto de vista, bastante útil y fácil de utilizar para intentar solventar dilemas que se nos presentan en radiografía musculoesquelética. No tengo ningún conflicto de interés relevante a esta presentación. Y estos son un poco los objetivos. Quiero enseñarles casos en los que los ultrasonidos es útil para, digamos, solventar problemas diagnósticos. También uno de los objetivos es reconocer los hallazgos normales y patológicos en ecografía musculoesquelética, valorar un poco cómo es el aspecto del hueso normal, el aspecto de la unión entre el hueso diafisario, la metáfisis y el cartilocrecimiento y algunas articulaciones. Y bueno, pues enfatizar un poco el papel y la importancia del músculo esquelético. Bien, voy a basar mi charla en algunos ejemplos y casos clínicos. En este caso es un niño recién nacido que tuvo un parto distópico y que tenía, digamos, una incapacidad significativa para movilizar el hombro derecho. Como ven ustedes, una de las cosas importantes que hacemos los radiólogos en general es comparar ambos lados. Aquí vemos la escápula. Desafortunadamente no está el número en la campo de visión. Y vemos aquí en esta radiografía algo un poco peculiar, ¿no? Vemos aquí la escápula, la glenoides tiene que caer aproximadamente por aquí, y vemos como el húmero, la diáfisis humeral, está elevada de forma significativa respecto a lo que debería ser lo habitual en una relación normal gleno-humeral. Ven un poco cómo a nivel, digamos, de la clavícula. Bueno, uno de los problemas que se planteaban los neonatólogos es que este paciente tuviese, digamos, una fractura a nivel, digamos, del húmero proximal o de la articulación del hombro, y claramente aquí no vemos ninguna solución de continuidad en la cortical. Y nos planteamos hacerle una radiografía del hombro. Una de las cosas que he aprendido es que cuando no estamos habituados a una articulación o a una articulación en un grupo de edad particular, lo idóneo es empezar por la articulación contralateral. Y aquí le pongo un poco el aspecto normal de la diáfisis humeral izquierda, que ven que tiene, digamos, la cortical completamente bien definida, y aquí, digamos, la interfase, digamos, entre la metáfisis y la cabeza humeral
que es cartilaginosa y por eso es hipoecoica. Y esta zona que vemos aquí de transición es la áfisis proximal del húmero. Esto sería en un plano longitudinal. Y recuerden que generalmente la cortical es lisa, a no ser que haya una protuberancia que suele ser en las tuberosidades o en las apófisis. Y aquí no esperamos ver ningún tipo de tuberosidad en ecografía. Esto en el plano longitudinal, y en el plano transversal vemos aquí la cabeza humeral, que es cartilaginosa, es no osificada y por lo tanto no se va a ver en radiografía. Y vamos a ver en la parte, digamos, más inferior, vamos a ver la escápula. Esta estructura lineal, esta placa, digamos, corresponde a la glenoides humeral, que es también cartilaginosa, y por supuesto aquí la musculatura periescapular. Aquí veríamos, digamos, la corredera bicipital. Y esto es el aspecto longitudinal y transversal de la cabeza humeral digamos, de la metáfisis y de la diáfisis humeral normal. En el caso del hombro derecho, lo que veremos en este vídeo es que, aquí lo voy a poner, vemos la diáfisis humeral y aquí lo que vemos es que nos falta la cabeza humeral. La cabeza humeral en este caso está bien localizada a nivel de la glenoides. Y en este caso lo que vemos es la diáfisis humeral con un gran hematoma adyacente y como la diáfisis humeral y la cabeza, digamos, humeral están en planos diferentes. Este paciente lo que tiene es una fractura de la placa fisaria, lo que en inglés se denomina una fractura tipo Salter-Harris. En este caso es un Salter-Harris tipo 1, en el que la fractura ocurre a nivel de la cartílago-crecimiento sin que haya afectación, digamos, o sin que esté involucrado, digamos, la metáfisis o la epífisis, algo que es difícil de valorar, digamos, en radiografía. Otro caso es un poco el caso, digamos, acompañante. Este paciente es un paciente un poco complejo. Para empezar, es un paciente cardiópata, a pesar del que el corazón no está demasiado aumentado de tamaño. Tiene aquí una teletasia en el lóbulo superior derecho. Tiene un tubo endotraqueal que está justo a nivel de la carina. Y una sonda nasogástrica que, digamos, no se extiende, digamos, hasta el estómago. La razón de este aspecto de la sonda es que este paciente tiene una atresia esofágica. Resulta que esta atresia esofágica, el gap que tenía, digamos, entre el tercio proximal o la zona proximal y distal era muy amplia, muy grande, y no se podía hacer, digamos, una anastomosis entre la parte proximal y distal del esófago. Lo que tuvieron que hacer era colocar un drenaje supraclavicular. Es una medida temporal hasta que consiguen, digamos, que el niño crezca y se puede hacer otro tipo de cirugía, como por ejemplo un gastric pull-up, en el que se consigue es colocar el estómago y, digamos, superponerlo en la zona donde debería estar el esófago. Y lo que le llamó la atención a mis compañeros cuando estaba visualizando estas radiografías es que, bueno, había una simetría significativa en la posición, digamos, el húmero próximo al izquierdo respecto a la glenoides en el lado izquierdo y en el lado derecho. La verdad es que son hallazgos quizás un poco sutiles porque, digamos, este brazo está más en abducción, este brazo está más en abducción. Pero bueno, la verdad es que cuando se lo contamos a los pediatras, ellos consideraban que efectivamente el paciente tenía una limitación significativa y parecía que el niño tenía dolor durante la movilización del hombro izquierdo. En este caso, bueno, pues se planteaban también que tuviese una fractura o, digamos, algo, digamos, en el hombro izquierdo que provocase, digamos, la limitación funcional del hombro. Y como vemos en este caso, ya hemos visto el ejemplo, esta es la cabeza humeral derecha. En este caso, la cabeza humeral derecha en el plano transversal está perfectamente colocada sobre la glenoides. Aquí esto es la escápula osificada y esto es la glenoides sin osificar. Y en este caso vemos como la cabeza humeral izquierda está colocada, en este caso, fuera, digamos, de la glenoides humeral. Aquí vemos que es la posición habitual de la cabeza humeral sería esta. Este paciente, debido a su patología cardíaca, requirió, digamos, hacerse una resonancia ese mismo día y vemos, digamos, la teletasia en el lóbulo superior derecho y claramente tenía una luxación, digamos, significativa
del hombro izquierdo. Vemos como la cabeza humeral izquierda no osificada está localizada completamente anterior a la glenoides humeral. Aquí hemos visto en estos dos casos dos tipos de patologías relativamente frecuentes en neonatos. Uno es lo que llamamos la epifisiolisis neonatal próxima al humeral, que es realmente una fractura de Salter-Harris, son fracturas que afectan al cartílago de crecimiento, que generalmente ocurren secundarios a un trauma durante el canal del parto. Como ven, estos casos pueden tener, digamos, bastante dificultad en el diagnóstico con la radiografía y si no se diagnostican de forma temprana, pues bueno, puede provocar complicaciones, digamos, de crecimiento. Cualquier fractura que afecte la placa de crecimiento va a afectar al crecimiento de la extremidad. Y se debe diferenciar de la dislocación o subluxación del hombro. Cuando hablamos de dislocación neonatal del hombro, pues podemos tener causas congénitas. Muchas veces niños con artrogriposis pueden tener una luxación. Secundarias a traumatismo del parto, aunque no es tan frecuente como la fractura de Salter-Harris, y secundarias a la parálisis braquial. Cuando hay una parálisis braquial, por patología, digamos, traumática del plexo braquial, hay un desbalance muscular y provoca que eventualmente estos niños tengan una malposición en gleno humeral. Y dentro de las complicaciones, bueno, pues tenemos la lesión nerviosa y la dislocación recurrente. Aquí vemos los ejemplos recuerden el aspecto de la cabeza humeral bien posicionada a nivel, digamos, de la glenoides. Aquí vemos la parte osificada, la parte no osificada, que es muy plana. Aquí vemos una luxación, como la cabeza humeral está posicionada anteriormente, porque esta imagen la tomamos desde una posición posterior. Y aquí vemos una fractura en la que vemos que la cabeza humeral está bien posicionada en la glenoides, pero la diáfisis y la fisis están localizadas en otro plano con un gran hematoma. Este es otro paciente que tuvo también un parto difícil y que el niño presentaba una parálisis completa del miembro superior derecho. Aparte de la sonda nasogástrica, del corazón un poco generoso, de, digamos, múltiples pacificaciones pulmonares, probablemente una combinación de telestasis y edema. Vemos, digamos, que hay una fractura de la diáfisis humeral, perdón, de la clavícula derecha a nivel diafisario y que hay una elevación sustancial del hemidiafragma derecho. Bueno, este es un conjunto de hallazgos, la fractura, la parálisis y la elevación del hemidiafragma que nos han de suponer que este paciente tiene una lesión del plexo braquial traumática. Que corresponde pues, a una lesión nerviosa, generalmente asociado a una distocia del hombro. La lesión, digamos, del plexo braquial, y no voy a entrar en detalle de los nervios y las raíces, puede ocurrir a cualquier nivel, justo cuando las raíces salen del corazón o cuando las raíces salen una vez o cuando se lesionan después de pasar del canal espinal. Y es la localización más frecuente. La localización más frecuente de este tipo de lesión neonatal, que lo que provoca son unos neuromas, ocurre en la región interescalénica, que es una región por la que pasan, digamos, el plexo braquial, entre el escaleno medio y el escaleno anterior. Esta patología tiende a ser unilateral y, bueno, la severidad y los síntomas dependerán de la localización. Les muestro un poco el diagrama de cómo se originan las distintas ramas dorsales del plexo, que van desde C5, C8, incluye a T1, y luego tenemos una serie de troncos, que es el tronco superior, medio inferior. Esta es la región interescalénica. Y la lesión puede ocurrir a nivel de justo el origen de la médula, a nivel del canal, y luego una vez que salen del canal. Y como ya les digo, la localización más frecuente es
región interescalínica. También es posible que ocurra a nivel infraclavicular, pero eso ya no es tan frecuente. Bueno, pues hace ya muchos años se habló de la utilidad, digamos, de los ultrasonidos para identificar en qué lugar ocurre la lesión. Y eso puede ayudar al neurocirujano a determinar qué tipo de cirugía tiene que hacer para intentar solucionar o por lo menos minimizar las secuelas de esta lesión. Esta es una imagen a nivel del plano coronal, estos son los ángulos transversales y vemos aquí cómo salen las raíces nerviosas que se extienden, digamos, a nivel de la región interescaléndica. A nivel interescaléndico, lo que vemos son los troncos superior, medio e inferior y lo vemos como tres puntitos, escaleno anterior, escaleno medio y vemos estos tres puntitos que corresponden a los tres troncos. Bueno, cuando ocurre una lesión a nivel de la región interescalénica suele ocurrir lo que se llama un neuroma, ¿vale? Y ese neuroma, como se ve, es como una gran pelota hiperecogénica, digamos, que ocupa, digamos, la región habitual, digamos, de los troncos a nivel interescalénico. Y puede ayudar, digamos, al neurocirujano a plantearse qué tipo de cirugía tiene que hacer, si tiene que hacer una transposición o si tiene que hacer otro tipo de cirugía o si, digamos, la cirugía es imposible. Una cosa que nosotros como radiólogos no podemos determinar con ecografía es si la lesión es a nivel, digamos, del canal espinal. Y para eso muchas veces estas ecografías, o por lo menos cuando trabajaba yo en el Hospital de Michigan, lo hacíamos en combinación con una resonancia para determinar si había un arrancamiento a nivel de la médula y había digamos, un segmento meningocele. Otra de las posibles secuelas que tenemos de estos pacientes es lo que se llama la luxación o subluxación posterior del hombro, que ocurre hasta uno de cada 3 pacientes con parálisis braquial. El diagnóstico clínico y radiológico también puede ser difícil y se ha utilizado, digamos, el ultrasonido para determinar la posición de la cabeza humeral respecto a la glenoides. Y bueno, podemos incluso hacer lo que hacemos, o similar a lo que hacemos con ecografía de caderas cuando hablamos de displasia de caderas. En condiciones normales, este sería en lugar de la forma en que hacemos esta ecografía es digamos, un plano transversal a nivel posterior en el que vemos la glenoides, vemos la cabeza humeral, en este caso está ya relativamente osificada, aunque tenemos todavía un rim hipoecoico cartilaginoso significativo y podríamos, digamos, medir el grado de cobertura de la cabeza humeral respecto a la glenoides. En casos de subluxación posterior, recuerden que este abordaje es posterior, con lo cual la cabeza humeral se va a acercar al transductor. Vamos a ver cómo la cabeza humeral está desplazada posteriormente respecto a la glenoides y tenemos una anomalía, digamos, de la glenoides. Y otra cosa que podemos observar en estos casos es que, bueno, como esto suele ocurrir por desbalance muscular, vemos cierto grado de atrofia muscular periescapular. Y lo que vemos es adelgazamiento de la musculatura periescapular y aumento de la ecogenicidad porque hay cierto grado de fibrosis y reemplazamiento graso. Esto, digamos, es un poco como se vería con resonancia magnética. Esto es el hombro contralateral, vemos la cabeza humeral, que tiene una morfología y un contorno normal y está perfectamente colocada a nivel de la glenoides humeral. Y una cabeza humeral que está dismórfica, con una glenoides que está convexa, que es bastante también displásica, y claramente está desplazada, digamos, posteriormente respecto a la glenoides. Y claramente podemos ver que hay cierto grado de asimetría de la musculatura por atrofia muscular. Vamos a cambiar de articulación. En este caso tenemos un niño que tiene un traumatismo del codo izquierdo. Y bueno, pues hacen los técnicos las mejores radiografías que pueden obtener. Tenemos, digamos, una proyección anteroposterior, vemos el húmero, el radio, el cúbito,
quizás hay un poco de aumento de partes blandas, que probablemente sugiere que hay cierto edema. Esta es la mejor radiografía lateral que se pudo obtener. Y en este caso, bueno, pues es difícil valorar un poco, bueno, fracturas yo realmente no veo, digamos, ninguna imagen de solución de continuidad de la cortical. Quizás hay un poco de reacción perióstica o de elevamiento perióstico. Y lo que es difícil también es evaluar la alineación, digamos, radiocapitelar. Parece que no hay una luxación del codo, pero sí que es difícil valorar la relación entre el húmero o el capitellum no osificado y la cabeza próxima del radio no osificada. Y lo mismo, nos pidieron una ecografía para determinar, digamos, qué tipo de problema podemos encontrar en este paciente. Y como siempre, pues lo ideal es, si no tenemos mucha experiencia, ya les digo, todas estas exploraciones son muy sencillas, es empezar con el codo, en este caso, contralateral. Primero, porque es un codo no doloroso, tenemos más tiempo para eh, eh, ver un poco la anatomía normal y, digamos, coger confianza con el niño, porque generalmente con el codo doloroso pues tenemos mayor limitación respecto al tiempo para realizar la exploración y, por supuesto, de posicionamiento del codo. Un poco a modo de recordatorio, esto es lo que vemos, digamos, desde un plano lateral, longitudinal. Vemos el húmero distal, diáfisis, metáfisis. Aquí vemos el aspecto normal de la relación entre la metáfisis y la epífisis del capitellum. Y aquí vemos la articulación, digamos, radiocapitelar. Este es el capitellum, la cabeza del radio, el cartílago de crecimiento y la diáfisis proximal del radio. Si el abordaje es posterior, a nivel del húmero, vamos a ver el húmero proximal, la diáfisis. Recuerden que es una imagen cortical, lineal hiperecogénica continua. Vemos el olecranon no osificado. Vemos aquí digamos, hundimiento a nivel de posterior del húmero, que es la fosa olecraniana, y a nivel más proximal vemos la tróquea. Y si hacemos un plano axial anterior, a nivel del tercio distal del húmero, veríamos aquí el capitellum, la tróquea y el olecranon posterior. Y esto es lo que vimos, digamos, en este paciente, comparando el codo normal, que era el derecho, con el codo izquierdo. Vemos que hay una anomalía de la relación entre la cabeza humeral distal del capitellum y la cartílago crecimiento. Este paciente tiene lo que vimos antes con el húmero proximal, que es una epifisiolisis o fractura a nivel de la placa de crecimiento del húmero distal. Y por eso es tan importante valorar, digamos, cómo es la morfología del húmero, perdón, del codo humeral neonatal, la relación normal entre el tercio distal del húmero con su diáfisis, metáfisis y su epífisis, y aquí vemos cómo hay un desplazamiento entre la epífisis y la metáfisis. Y un caso, digamos, paralelo, podemos decir, en este caso también tenía un traumatismo del codo, la duda era, digamos, qué tipo de problema tenía este paciente. Si nos fijamos en las estructuras óseas, yo no percibo gran cosa. Quizás me llama un poco la atención no sé, los paralelos que aparecen, digamos, en radio del húmero, quizás están un poquito mal. La relación radiocapitelar parece normal, tanto en la prolongación AP como en la lateral. Recuerden que, dado la dificultad de posición, muchas veces es difícil ver los desplazamientos de los paquetes grasos. Y bueno, nos pidieron una ecografía y aquí vemos un poco el codo izquierdo normal, la relación, digamos, entre diáfisis humeral, epífisis, humeral, capitellum, radio. Y aquí vemos cómo quiere decir, tanto la cabeza del radio no está alineada con el capitellum. Lo que tenemos en este caso es una luxación radiocapitelar. Y un poco, digamos, las diferencias, ¿no? Dicen que la epifisiolisis neonatal distal o la fractura de Salter-Harris distal del húmero, que suele ser tipo 1, que es la que afecta solo al cartílago de crecimiento, y tipo 2, la que afecta al cartílago de crecimiento y a la metáfisis adyacente,
son infrecuentes, pero quizás son poco reportadas o no son diagnosticadas precozmente. También están asociadas al trauma del parto y, por supuesto, el diagnóstico es difícil en radiografía. Y, por supuesto, el diagnóstico diferencial sería con la subluxación o con la dislocación radiocapitelar. En caso de la dislocación radiocapitelar, las causas también pueden ser congénitas. Y hemos visto un caso de algún niño con luxación bilateral, e incluso unilateral e incluso bilateral, traumáticas, incluso se puede asociar a plexopatía braquial. Y a veces se puede asociar también a fractura del cúbito, es lo que llamamos el complejo de Monteggia, que es la fractura del cúbito con la luxación radiocapitelar. En este caso, no es una luxación tan severa como el que les he mostrado previamente. Aquí vemos la alineación normal de la extremidad contralateral. Aquí vemos una subluxación. Vemos como la cabeza humeral todavía mantiene algo de congruencia con el capítulo. Una patología un poco frecuente y bueno, que son lo llaman el codo de la niñera, me parece, vamos, en Latinoamérica probablemente, que es lo que llaman lo que es la lesión del ligamento anular. Son niños que después de un movimiento brusco del codo perciben como que tienen un codo muy doloroso y que no lo pueden, digamos, movilizar y hacer una pronosupinación normal. Y cuando a estos niños les hacen radiografías, generalmente no les encuentran absolutamente nada. Es más, muchas veces cuando les hacen las radiografías, al posicionar el codo en el tecnólogo, digamos que el dolor desaparece, ¿vale? Es algo que hemos visto con frecuencia. Y es porque lo que ha hecho el tecnólogo es posicionar el codo de una manera que se soluciona el problema. ¿Cuál es el problema? En condiciones normales tenemos un ligamento anular que va, digamos, alrededor de la cabeza del radio, a nivel del cuello del radio, ¿vale? Y sale de la parte proximal del cúbito. Y esto es como se ve, digamos, el ligamento anular en ecografía. Esto es la cabeza del radio y vemos esta estructura hipocoica que no llega, digamos, hasta la interfase radiocapitelar y que corresponde al ligamento anular. Cuando tenemos un codo doloroso o una pronación dolorosa, lo que ocurre es que hay un deslizamiento, digamos, del ligamento anular hasta la articulación radiocapitelar. Se sale del cuello y se extiende a nivel de la articulación radiocapitelar. Esto, aparte de ser doloroso, impide, digamos, la pronación del codo. Y a veces se ve asociado como a lesiones o fracturas, digamos, del ligamento. Y esto es como se ve en ecografía. Aquí vemos en un plano longitudinal el capitellum, el radio, y fíjense cómo todo esto que corresponde al ligamento anular no solo ha perdido su ecoestructura normal, ahora es mucho más hiperecogénico, mucho más grueso, y encima se interpone a nivel de la articulación radiocapitelar. Y esto es algo que se puede hacer sencillamente con ecografía cuando tenemos, digamos, una sospecha de codo doloroso. Bueno, respecto a las fracturas en general, porque la radiografía es la modalidad de imagen ideal, ¿vale? Pero hay un montón de casos y aquellos que se dediquen, digamos, a la radiología pediátrica se van a dar cuenta de fracturas ocultas. Las fracturas ocultas más frecuentes son las que afectan al cartílago de crecimiento. Cuanto más joven sea el niño, más difícil son de diagnosticar. Y es porque la epífisis realmente no se ve, es cartilaginosa y es radiolucente. Y bueno, pues hay artículos que hablan de que los ultrasonidos tienen una capacidad de diagnosticar similar a la de las radiografías.
No estoy diciendo ni estoy insinuando que tengamos que hacer ecografías en lugar de radiografías, pero lo que sí que estoy diciendo que a veces nos pueden ayudar. En aquellas radiografías negativas, que a pesar de estar bien hechas, pues no se ve patología, pero se sospecha que hay una fractura. Y en aquellos niños en los que las epífisis están no osificadas. Yo también lo he encontrado de utilidad en aquellas radiografías que no son diagnósticas y que no quieren repetirse más, o aquellos que tienen allegados hallazgos equívocos. Y en aquellos pacientes en que la posición idónea no se puede obtener, realmente dado que hay una limitación importante de posicionamiento. Voy a quitar esto. Este era un paciente que esta es la mejor radiografía que tuvimos. Luego que hicimos 2 o 3 radiografías y tenía un traumatismo a nivel de la región periescapular, a nivel del hombro bueno, pues le hicimos 3 radiografías y la verdad es que nos costaba identificar algún hallazgo óseo. Nos llamaba la atención que había como un aumento de partes blandas aquí a nivel de supraclavicular, que considerábamos que podía ser un hematoma. La verdad es que no nos llamaba la atención nada del cartílago de crecimiento a nivel del húmero proximal. No parece que hubiese ninguna patología a nivel glenohumeral, por lo menos tuvimos luxación. A nivel de la articulación acromioclavicular tampoco nos llama la atención. Y la verdad es que lo que veíamos del tercio medio, tercio distal de la clavícula no vimos nada, pero la sospecha era clara de una fractura a este nivel. Y esto es lo que nos encontramos al hacer una ecografía. Aquí van a ver, por supuesto, un gran hematoma. Aquí vamos a ver la clavícula proximal y aquí vamos a ver significativamente una solución de continuidad de la clavícula. Aquí vemos el tercio, digamos, más distal de la clavícula. Había una fractura claramente, no digamos que tenía, o sea, significativamente desplazada, pero que se localizaba, digamos, a nivel del tercio proximal de la clavícula. Que, dado que hay tanta superimposición de imágenes por las costillas, pues muchas veces es dificultoso. Claramente el hematoma lo podíamos ver, pero no era fácil ver, digamos, la fractura clavicular. Probablemente retrospectivamente podría estar localizado aquí, pero claramente lo vemos mucho mejor en ecografía. Entonces, estos son casos que, o por lo menos a mí, me han servido para diagnosticar fracturas que eran difíciles de diagnosticar. Otro niño que también tenía un dolor en la tibia, un lactante, no, un toddler, no sé muy bien cómo se dice toddler en español. Y bueno, hay una fractura típica que es la fractura del toddler, que es una fractura del tercio distal de la tibia. Claramente en estas radiografías no veo nada sugestivo de fractura ni de luxación, tanto a nivel de lo que veo de la rodilla, lo que veo del tobillo. Y bueno, tenía curiosidad, hicimos una ecografía y claramente a nivel del tercio distal de la tibia vimos una solución de continuidad, digamos, de la cortical tibial con un pequeño hematoma. Y esto es una cosa curiosa. Es un recordatorio que les hago a aquellos pacientes en los que sospechéis una fractura espiral en un niño, digamos, que empieza a corretear. Yo les recomiendo que hagan una radiografía no solo AP, no solo oblicua, lateral, pero también oblicua. Y es lo que hicimos en este paciente. Le hicimos una radiografía oblicua después de ver esta imagen y claramente se veía la fractura. ¿Vale? Entonces, esto puede ser como imagen complementaria a pacientes que tienen alta sospecha
de fractura, pero no tienen, digamos, claramente. Algo súper frecuente que hemos visto en pacientes en los que han pedido ecografía por sospecha, digamos, de patología infecciosa. Y una cosa que tienen que recordar que en condiciones normales la tibia o cualquier hueso diafisario tiene un aspecto lineal hiperecogénico, el córtex, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es una protuberancia, ¿vale? Esto es lo que llamamos una fractura de torus, una fractura en rodete, que simula, digamos, los rodetes de las columnas romanas. Y esto es bastante típico. En este caso, yo creo que empezamos la casa por el tejado y teníamos que haber hecho una radiografía primero porque claramente se veía, le pidieron una ecografía y lo que vemos, digamos, un movimiento de la cortical que corresponde a una de las fracturas más típicas pediátricas, que es la fractura en rodete o fractura en torus. Algo que hemos utilizado también en la ecografía es en niños cuando hay una sospecha de traumatismo no accidental, en casos de niños de maltrato. El tipo de fractura más típico en estos niños es lo que llaman la lesión metafisaria clásica, que es la más específica y lo que corresponde es una fractura a nivel de la metáfisis, en tipo rodete también, en los huesos largos habitualmente. Y la verdad es que este tipo de fracturas a veces no se diagnostican fácilmente. Cuando hacemos series óseas para ese tipo de pacientes, muchas veces no hacemos, solo hacemos una proyección, muchas veces estas de los huesos o de las articulaciones. Y esto puede ser, digamos, la ecografía complementaria cuando los hallazgos son equívocos. En este caso, bueno, retrospectivamente vemos cierta irregularidad cortical a nivel del tercio distal de la tibia y vemos cierto tipo de reacción perióstica, digamos, a nivel del tercio distal. Si se hace una ecografía, claramente se ve, digamos, la discontinuidad, digamos, de la cortical metafisaria y la discontinuidad a nivel del cartílago crecimiento, que son hallazgos muy típicos y ya hay, digamos, autores que recomiendan la realización de ecografía en pacientes cuando hay dudas sobre si puede ser una osificación irregular o realmente una fractura con solución de continuidad. Este caso, bueno, es un poco, digamos que se diagnosticó porque el paciente tenía un hematoma, una lesión, digamos, de partes blandas a nivel de la clavícula. Se hizo la ecografía primero y vimos una solución de continuidad y un gran hematoma. Aquí no hay duda que hay una digamos, fractura de la clavícula relativamente aguda y vemos como tenemos muy irregular uno de los márgenes de la fractura. Y esto es una patología que se llama la pseudoartrosis. Básicamente es una patología congénita en la que lo que vemos es la falta de fusión embriológica del tercio proximal y del tercio distal de la clavícula. Es más habituado en el lado derecho. Y en este caso lo que vimos era que este niño se le hizo una ecografía porque tenía también como un bulto palpable a nivel de la clavícula, que en este caso no era doloroso. Y bueno, pues lo que vemos aquí es que podemos diferenciar claramente lo que es algo agudo y fractura. Vemos aquí el hematoma de partes blandas y la regularidad de la cortical. Y aquí vemos cómo está perfectamente osificado y con zona de cartilaginoso, ¿vale? Porque esto es una zona de pseudoartrosis, ¿vale? Esto no es una fractura que no se ha consolidado. Esto es una lesión congénita por falta de fusión, ¿vale? Pero bueno, si tenemos dudas, a veces hay dudas médico-legales de que si ha habido una fractura de clavícula o no, podemos claramente determinar que esto es congénito y esto es adquirido por, digamos, la regularidad de los márgenes y el hematoma, no hematoma, y cartílago, digamos, a nivel del tercio de los extremos de la clavícula. Este es otro caso que también me pareció como muy ilustrativo. Este niño tenía un dolor bastante significativo a nivel de la tibia proximal.
Se le pidió sospechando que tuviese un tumor, que tuviese, digamos, em, una fractura, y la verdad que yo no soy capaz de ver nada patológico. Lo curioso es que este niño tenía un punto muy concreto, digamos, de dolor y de molestias, y el niño era capaz de localizarlo con muchísima precisión. Cuando le hicimos la ecografía, vemos, digamos, que teníamos el aspecto normal de córtex, y aquí teníamos una zona que realmente era bastante irregular y como un poquito de edema, digamos, de partes blandas en el plano longitudinal, y aquí vemos la irregularidad a nivel del plano transversal. Eh, yo si veo, digamos, una radiografía normal, pero una ecografía patológica y eventualmente se le va a pedir un TAC o una resonancia, eh, yo creo que son estos pacientes que requieren que no se retrase mucho en hacerle el estudio de imagen de TAC o de resonancia. Y en este caso se intentó hacer lo más rápido posible. En algunos hospitales pues, está claro que hay problemas de lista de espera. Y yo creo que estos son de los casos en los que los radiólogos tienen que intentar que se adelante lo máximo posible. Y lo que vimos en este paciente, que le hicimos en el TAC, teníamos una lesión cortical. Y esto corresponde a un osteoma osteoide, que, digamos, se insinuó, digamos, con la irregularidad cortical en la ecografía. Vemos aquí el nidus esclerótico y un poco de edema de partes blandas. Era el niño capaz digamos, de señalarlo con mucha precisión. Este caso es un caso bastante triste. Digamos que este niño tenía dolor en la rodilla. El pediatra estaba preocupado porque llevaba como semanas con dolor en la rodilla. Eh, la verdad es que los hallazgos realmente son sutiles. Quizás podamos decir que hay un cierto grado de mayor esclerosis a nivel del tercio proximal de la tibia. Quizás vemos aquí una reacción perióstica. Es difícil determinar qué tipo de reacción perióstica hay en este momento. Pero el niño también tenía como un dolor muy localizado a nivel del tercio próximo de la tibia. Al hacerle, digamos, la ecografía, pues también vimos una irregularidad de la cortical que correspondía a esta zona. Y esto es importante porque, como ven, los hallazgos ecográficos son muy inespecíficos. En este caso tenemos no solo la irregularidad, pero un cierto grado de masa de partes blandas. Y al hacerle, digamos, la resonancia, antes que pudimos, vimos que esto era una reacción perióstica secundaria a un osteosarcoma, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que uno de los mensajes es que, bueno, que es fácil de localizar muchas veces irregularidades corticales, pero no sabemos muchas veces lo que nos vamos a encontrar en otro caso, masa de partes blandas en un niño que a nivel también de la tibia proximal, y la ecografía que lo utilizamos mucho para masas de partes blandas, vimos una lesión nodular. Pero lo que nos llamaba la atención es el aspecto del hueso posterior. Aquí realmente hay como una zona de destrucción. Cuando hay destrucción del hueso, lo que vemos es una zona hipocoica con discontinuidad de la cortical. Esta lesión estaba vascularizada y al hacerle la resonancia correspondía a un sarcoma de Ewing con su masa de partes blandas y su lesión ósea, ¿vale? En este caso, lo que es importante es determinar la asociación de la masa de partes blandas y siempre fijarse en lo que hay detrás, en el hueso. Otro caso también de masa de partes blandas en la calota, y lo que vimos es una lesión hipocoica, vascularizada, y también teníamos una solución de continuidad de la cortical. En este caso, bueno, cualquier radiólogo pediatra que vea una lesión de partes blandas con una, digamos, discontinuidad de la cortical en la calota, una de las cosas que va a sospechar es que tenga un granuloma eosinofílico o osteocitosis X.
Este es un caso también interesante y ya vuelvo un poco a la otra vez. Es un niño que tenía dolor de cadera derecha de días de evolución. Eh, Muchas veces las urgencias no funcionan en todos los sitios de la misma manera. El pediatra que vio a este niño sospechó que tenía una sinovitis transitoria. Y bueno, una sinovitis transitoria es un proceso inflamatorio que ocurre generalmente en la cadera y lo que hay es una irritación por una inflamación sinovial. Entonces, se hizo una ecografía de cadera y lo que vimos es, bueno, pues aquí vemos un plano, se hace de esta manera, un plano sagital, vemos aquí el labrum, un acetábulo, vemos la cabeza epifisaria, es un niño ya mayorcito porque vemos que la cabeza epifisaria está bastante bien osificada. Vemos la metáfisis, el cartilocrecimiento y el líquido. Y lo que llama la atención es la mala alineación que hay entre la cabeza epifisaria y la metáfisis. Entonces, siempre que vean alguna anomalía, digamos, o que les llame la atención, tengan o no tengan experiencia en hacer ecografía pediátrica de cadera, lo mejor que pueden hacer es hacer un estudio contralateral. Y esto es como se suele ver, digamos, la relación entre la epífisis y la metáfisis con su cartilocrecimiento entre medias en un paciente ya adolescente. Y esto corresponde a una epifisiolisis de la cadera izquierda. Y aquí vemos, digamos, el mal posicionamiento de la cabeza humeral que se ha desplazado en relación con la metáfisis. Esto es como se denomina esta patología, desplazamiento de la cabeza femoral epifisaria. Y básicamente es una fractura a nivel del cartílago de crecimiento, en la que la cabeza humeral se desplaza respecto a la parte, digamos, de la metáfisis. Y bueno, hay artículos que describen que en aquellos casos, no en este caso, porque es bastante obvio en la placa, pero en casos sutiles, la ecografía es útil para estos desplazamientos sutiles entre la cabeza femoral y la metáfisis. Otro de las ventajas es que la ecografía no está asociada con proyecciones o posicionamiento anómalo, sino que es el radiólogo, el tecnólogo el que coloca la sonda y es más fácil que tenga la imagen correcta. Muchas veces no hay tantos problemas de orientación. Otro problema que hemos visto es en niños con dolor más bien crónico de la cadera, que bueno, pues no sabemos si tiene una artritis, una artritis séptica, si tiene una fractura o si tiene una necrosis avascular. Entonces, en este paciente tenía un dolor, una cojera, la indicación más común para hacer ecografía de cadera con radiografía negativa es la sinovitis transitoria y muchas veces lo que hay que hacer es el diagnóstico con la artritis séptica. En este caso, lo que nos llamaba la atención es que este paciente con dolor de cadera derecha, por eso es tan importante la comparativa, es, digamos, la diferencia de osificación de la cabeza femoral derecha con la cabeza femoral izquierda. Parece más pequeña, parece más fragmentada y parece que el cartílago que lo rodea es más hipertrófico, ¿vale? Estos son cambios que desde mi punto de vista no son tan obvios en la radiografía. Es quizás, yo creo que la densidad de la cabeza humeral es similar. Muchas veces estos niños empiezan con una esclerosis o un aplanamiento, una fractura subcondral y la verdad es que no veo hallazgos como eh, muy, muy obvios de que pueda haber una fragmentación y irregularidad. Cuando leímos esta radiografía, la leímos como normal. Esta ecografía lo que dijimos es que la presencia de una fragmentación, irregularidad, hipertrofia cartilaginosa nos hacía suponer que este paciente tenía una necrosis avascular
o enfermedad de Perces. Y al hacerle la ecografía, pues claramente en esta secuencia T1 vemos claramente como hay una disminución, digamos, de la intensidad de señal de la cabeza humeral y cierto grado de hipertrofia, digamos, también del cartílago que lo rodea, con cierto grado de necrosis ya de la parte más distal de la cabeza humeral. Se ha hablado que en el PERTES, o la necrosis avascular idiopática de la cadera, el ultrasonido puede ser útil cuando la radiografía es negativa o es, digamos, sutil los hallazgos. En los aspectos, o en los periodos más precoces, muchas veces lo que vemos solo es fusión, engrosamiento de la sinovial y lo que hemos visto en este caso, que es un poco de engrosamiento del cartílago de la cabeza femoral. A lo larga, en ecografía vamos a ver atrofia muscular, fragmentación de la cabeza femoral o aplanamiento y la extrusión de la cabeza femoral. Este es un caso ya muy avanzado en el que vemos aquí el cuello femoral, aquí vemos, digamos, la metáfisis y aquí, digamos, la epífisis completamente fragmentada y necrosada. Otros hallazgos que a veces vemos en ecografía y que tenemos que reconocer como patológicos, aunque este caso no es un caso, digamos, traumático de necrosis vascular. Este paciente tenía edema y inflamación del tobillo a nivel del maleolo. Y bueno, es obvio, ¿no? Tiene aquí, vemos un poco las partes blandas del maleolo medial y vemos las partes blandas del maleolo lateral. Claramente están aumentadas las partes blandas y aquí vemos un poco, digamos, de edema también de la grasa subcutánea de edema. Entonces, bueno, pues se sospechaba, digamos, que tuviese un proceso infeccioso, que tuviese un absceso y esto es lo que nos encontramos. Esto es lo que es el tercio distal del peroné. Y esto es una cosa súper importante de reconocer, que es lo que hay en este caso, la cortical está relativamente preservada, pero lo que hay es un elevamiento del periósteo, ¿vale? Lo que tenemos aquí es una colección subperióstica con bastante hiperemia perilesional. No solo hiperemia, sino que tenemos aquí cierto grado de celulitis. Esto es típico de los abscesos subperiósticos, que son bastante fáciles de diagnosticar con ecografía. Y recuerden que para que en una radiografía haya hallazgos de osteomielitis tienen que pasar semanas, ¿vale? Muchas veces semanas hasta que veamos, digamos, la lesión. Pero los abscesos subperiósticos se pueden ver rápidamente con ecografía y, por supuesto, algunos traumatólogos requieren, digamos, resonancia magnética para determinar, digamos, el grado de extensión de la infección. Vemos alteración de señal de la tercio distal del peroné. Aquí vemos la corrección superióstica correspondiente a un acceso superióstico. ¿Vale? Este niño fue afortunado porque solo tenía una mínima afectación, digamos, de la epífisis. Tenemos aquí un poco de edema de inflamación, pero solo con el drenaje de esta colección perióstica tuvo un curso bastante bueno. Hallazgos también que tenemos que ser conscientes. No todo tipo de irregularidad de la cortical corresponde, digamos, a una lesión ósea tumoral, como hemos visto el caso del osteomastoide o del Lewin o del osteosarcoma. En este caso, un niño que tenía fiebre cojera de la analítica, radiografía absolutamente normal, en la ecografía, en el plano sagital, cabeza humeral, cabeza epifisaria del fémur normal, cartílago de crecimiento normal, metáfisis normal, y aquí lo que vemos es una erosión, digamos, a nivel del cuello femoral, una erosión cortical que corresponde a un acceso subperióstico con un gran aumento digamos, de líquido a nivel de la articulación coxofemoral. ¿Vale? Este paciente tenía una osteomielitis ya franca, que era oculta, o por lo menos a mis ojos, en la radiografía, y claramente vemos la erosión y la regularidad
con esta destrucción cortical a nivel del fémur proximal izquierdo. Y aquí vimos en la resonancia magnética toda la afectación, digamos, del cuello femoral y toda la afectación de las partes blandas, incluyendo el líquido articular. Y bueno, esto es lo que os quería contar. O por lo menos a través de estos ejemplos quería mostrarle la utilidad de la ecografía cuando vemos hallazgos radiológicos sutiles y queremos más información, pero no tenemos acceso, digamos, al TAC o la resonancia para hacerlo de una forma eh, próxima al evento. Recordad que es una técnica simple y bastante económica. Y esto es como yo la utilizo. Bueno, desde mi punto de vista no tienen que tener miedo a utilizar la ecografía. No hace falta ser un radiólogo experto en musculoesquelético, sobre todo en pediatría. Estamos hablando que no estamos hablando de patología específica de un tendón, de un ligamento. Estamos hablando de cómo es la constructura normal del hueso, cómo es la constructura del hueso patológico y ejemplos en la que radiografía los hallazgos son muy sutiles, son negativos y la ecografía son claramente patológicos. Esto lo hemos visto en casi todos los ejemplos. Si están ustedes explorando una articulación que no conocen, empiecen por la articulación contralateral. Primero, les va a dar tiempo a repasar un poco la anatomía y segundo, les va a dar tiempo a tener confianza con el niño que están explorando y van a estar explorando una articulación no dolorosa, con lo cual van a tener todo el tiempo del mundo para tomar las imágenes que tengan. En el momento en que estén estudiando la patología, en la articulación patológica, el hueso patológico, muchas veces niños pequeños van a quejarse y va a ser, digamos, difícil evaluar. Y recuerden que muchas estructuras son invisibles en radiografía, sobre todo el cartílago de crecimiento, que es completamente imposible de visualizar con radiografía y han visto que bien se ve, digamos, con mucho más fácil detectar líquido, mucho más fácil detectar hematomas que con la radiografía. Y bueno, esto era un poco lo que les quería enseñar. Muchísimas gracias.